¿Qué tal? Buen día. Somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, cursando la materia de perforación en aguas profundas. Nuestro equipo lleva por nombre Deep Driller y vamos a exponer sobre tipos y clasificación de cimentaciones. Mi nombre es Ivarias Flores Erika Michel. Martínez Gómez con Manuel. Castro de Dios Abraham Alejandro. Melo de Dios Kelvin. Y Avendaño Vázquez Luis. Bueno, comenzaré con explicar qué es la cementación. La cementación consiste en un proceso de mezclar agua y cemento que será desplazado a través del pozo hasta el espacio anular entre la formación y la tubería de revestimiento, donde debe fraguar y crear un sello entre la formación y la tubería. Podemos hablar de dos tipos de cementación, la primaria y la secundaria. La secundaria tenemos dos tipos, la forzada y los tapones de cemento. Dentro de la cementación primaria, lo que se desea lograr o cumplir son los siguientes objetivos, como lo son el aislar formaciones de alta o baja presión, aislar formaciones con flujo de agua, aislar zonas productoras, formar un sello hidráulico entre la TR y la formación, como ya mencioné, proporcionar un sostén a la TR y reducir el proceso de corrosión exterior de la TR. Esto se logra mediante el sello hidráulico. Bueno, aquí están los ejemplos. Aquí tenemos un manto acuífero y entonces la cementación hará este sello e impedirá que la tubería esté en contacto con el agua y se corroa fácilmente. Aquí tenemos el cambio de zonas de baja presión y alta presión, entonces la cementación impedirá que haya el contacto entre estas formaciones. Bueno, decimos que una cementación es exitosa cuando la TR ha sido colocada a la profundidad programada y se debe crear una barrera impermeable entre la formación y la tubería. Como podemos ver en esta imagen, tenemos que el cemento está adherido a la formación y el cemento está adherido a la tubería. Una cementación primaria puede realizarse en una o dos etapas dependiendo de las características del pozo. Más adelante lo explicará mi compañero. La cementación forzada consiste en cementar la lechada a una alta presión después de que la primaria no se realizó exitosamente. Sus objetivos rápidamente es corregir una cementación primaria, abandonar zonas productoras agotadas, obturar roturas en la TR, es decir, que pueda haber un filtrado. La cementación tapará estas canalizaciones para realizar exclusiones de agua, para obturar zonas de pérdida de circulación. Todo esto nos sirve una cementación forzada. Es un tipo de cementación especial que se realiza después de una cementación primaria. También tenemos los tapones de cemento. Rápidamente sus objetivos. Estos se llevan a cabo en operaciones especiales: el abandono de pescados, corregir desviaciones durante la perforación, el abandono de intervalos agotados en operaciones de pesca y protección durante operaciones especiales, como ya mencioné. Aquí hay un ejemplo donde estamos abandonando un pescado y empezando una nueva trayectoria, y donde estamos abandonando un pozo, ponemos tapones. Al hablar de cementación tenemos que hablar de cemento. Es una mezcla compleja de caliza, sílice, fierro, arcilla, molidos y calcinados que al entrar en contacto en agua forman un cuerpo sólido a lo largo de cierto tiempo. Los principales componentes son el silicato tricálcico, que es el componente más abundante, es el factor principal del cemento, y su punto es producir la consistencia temprana de 1 a 28 días. Posteriormente, el que va a producir la resistencia gradual después de esos 28 días es el silicato dicálcico. La resistencia de la compresión aumenta en periodo de semanas. Tenemos el aluminato tricálcico. Este proporciona resistencia a los sulfatos. Y por último, el aluminato férrico tetracálcico.
Ok, en el cemento, ¿qué es lo que queremos? En el cemento lo que más nos interesa es que forme una barrera impermeable, es decir, que no haya contacto de la formación en la tubería. Y que el cemento, después de ser fraguado, sea insoluble en agua. Aquí tenemos clasificación de los cementos. Las normas API se refieren a clase de cementos. Se desarrolla una clasificación de cemento utilizando las condiciones que pueda presentar el agujero, como son profundidad y temperatura. Aquí tenemos que los primeros tres tipos o clases, el tipo 1, 2 y 3, tienen características similares, pueden utilizarse en la misma profundidad y temperatura, nada más cambian un poco sus características. Sin embargo, no nos sirve a grandes profundidades. El D y el E, bueno, estos tienen mayor rango de alcance y mayores temperaturas, sin embargo no son los óptimos o no se pueden utilizar en gran cantidad de pozos. Y llegamos al F, que va mejorando sus características, sin embargo no es óptimo para todos nuestros pozos, y los más utilizados en la industria petrolera son el G y el H, debido a que sin la utilización de aditivos tiene un alcance de 2.240 metros, y si agregamos aditivos puede emplearse a cualquier profundidad y altas temperaturas. Y posteriormente tenemos un tipo J que aún sigue en experimentación. Así como mencionó mi compañero, es necesario adicionar aditivos para modificar las propiedades de los cementos, es decir, no limitarnos a las profundidades y temperaturas que los estos pueden operar. Esos aditivos, los principales son retardadores, aceleradores, controladores de filtrado, densificantes, reductores de densidad, dispersantes, extendedores, antiespumantes, controladores de pérdida de circulación, aditivos especiales. Aceleradores. Nos permite modificar el tiempo de fraguado, el cual un cemento sin aditivos tiene de forma inherente. Es decir, esto nos va a servir para un pozo el cual tiene temperaturas bajas. Caso contrario, tenemos los retardadores, los cuales nos van a permitir que nuestro cemento fraguee más lento cuando tenemos un pozo de altas temperaturas, lo cual será un problema que fraguee dentro de la tubería o en una etapa en la que no es conveniente, porque nos estaría echando a perder nuestro pozo. Ambos nos van a distorsionar o van a alterar el tiempo de fraguado. Controladores de filtrado. Debido a un estudio se denominó que se pierden 1000 centímetros cúbicos del agua que tiene la lechada de cemento en la formación, es decir, está absorbiendo agua la formación. Y cuando una formación absorbe agua, en el caso de una lutita, nos genera problemas por hinchamiento, etc. Lo cual tenemos que evitar con esos aditivos. Con estos aditivos se reduce hasta 150 centímetros cúbicos, más o menos por norma API. Los próximos aditivos son densificantes y reductores de densidad. ¿Para qué nos sirven? Esto, como es un fluido, nos va a generar una columna hidrostática, la cual tiene que operar también dentro de la ventana operativa que ya calculamos en nuestro diseño, en compresiones. Entonces tiene que ser mayor que la de poro, menor que la de fractura. Simplemente es para jugar con las densidades, es decir, cuándo tenemos que aumentar, cuándo tenemos que disminuir, etc. Los dispersantes y extendedores. Podemos tomar en cuenta un lodo de perforación. Un dispersante es un aditivo para bajar la viscosidad, es decir, extiende las moléculas para que pueda ser más fácil bombear este cemento. Y un extendedor va a mejorar la adherencia del cemento con la tierra y la formación, para tener una cementación exitosa. Tenemos un aditivo, el cual denominamos antiespumante. Nos ayuda a que no se formen pequeñas burbujas de aire dentro del cemento, porque esto nos va a dar como resultado una mala cementación, puntos más frágiles dentro de nuestra cementación. Y aditivos especiales, caso contrario al antiespumante, un generador de espuma, como veremos más adelante, una cementación espumada, y un aditivo para evitar la retrogradación. ¿Qué es la retrogradación? Es la pérdida de esfuerzo compresivo del cemento por altas temperaturas. Controladores de pérdida de circulación. Eso es para formaciones complicadas como fracturadas, etc.
tienen bajo gradiente de fractura, etc. Solamente no queremos tener pérdidas de nuestro cemento, perdón. Baches. Son fluidos que nos van a permitir adecuar nuestro pozo, ya sea la parte perforada y la formación, para poder cementar. Tenemos dos tipos de baches. El bache lavador es un bache base agua, el cual va a desplazar todos los recortes y la capa que deja nuestro lodo de perforación que conocemos como enjarre. Su única función, como dice, es lavar nuestro pozo. Y un bache espaciador, un bache viscoso, el cual nos va a permitir acarrear todo lo que haga falta y así como un extendedor va a permitir la adherencia de nuestro cemento a la tierra y la formación. Unos accesorios, los más importantes para la cementación primaria son las zapatas, coples, colgador y soltador, el tieback en algunas ocasiones, centradores, tapones de desplazamiento y cabeza de cementación. Vemos un ejemplo rápido cómo se encuentra configurado nuestro saldo para cementar. Centradores, los coples, la zapata al fondo y los dos tapones. Una zapata guía, la única diferencia entre una zapata guía y una zapata flotadora es que una zapata guía se utiliza para las tierras superficiales, para la primera etapa normalmente, debido a que está en modo de llenado. Una zapata flotadora, como su nombre lo dice, necesitamos llenarlo, que esté en modo flotador porque va a ser para tierras más pesadas y más largas. Los coples son accesorios para unir dos tramos, esa de tubería, esa de otra herramienta, etc. Entonces un cople flotador va a unir la zapata flotadora con la tierra. Y un cople de retención y el diferencial nos va a servir para aquellas operaciones en las cuales sea necesario que nuestra zapata esté autollenada. El cople de cementación múltiple nos sirve cuando tenemos una tierra muy larga y necesitamos cementar en dos partes. Entonces, son coples especiales que van a depender siempre del arreglo de herramientas que se necesitan para la operación. Los centradores simplemente es una herramienta para poder tener centrada la tubería y que no hayan problemas con el movimiento, etc. Un colgador es un accesorio que nos va a permitir unir la tubería, el cabezal de la TR, con un soltador. El soltador y el colgador van de la mano y simplemente el soltador agarra el colgador para ponerlo en su lugar y con giros de la barrena puede soltar la herramienta. Van de la mano los dos. El tieback es una válvula check para diversos tipos de operaciones. Puede entrar también como dentro de la parte de los coples y puede servirse para liners. Y los tapones, como sabemos hay dos tipos de tapones para cementación. Un tapón que es sólido y un tapón que es hueco. El tapón que es hueco, normalmente lo vamos a encontrar adelante o más abajo que el tapón sólido. Este va a ser el último tapón porque va a desplazar todo el cemento. Este va a permitir el paso de fluidos a través de este tapón. Y como último accesorio tenemos la cabeza de cementar. Es un arreglo de válvulas, el cual nos va a permitir desviar el flujo de nuestra línea de alta presión y las de descarga, que van saliendo del pozo, que pueden ser nuestros baches. Es importante tener en cuenta cuánto volumen entra y cuánto volumen sale para saber si hay alguna pérdida de circulación, etc. Bueno, a continuación les voy a hablar de lo que es una cementación primaria. Esta es la operación original de cementación que se realiza inmediatamente después de la corrida de la tubería de revestimiento en el pozo. Consiste en colocar cemento en el espacio anular entre la TR y la formación expuesta del agujero, asegurando un sello completo y permanente. Con esta vamos a adherir la tubería de revestimiento a nuestra formación y sellar, ¿no? Hacer un sello hidráulico. Sus objetivos principales pues son aislar, el aislamiento entre intervalos y el aislamiento anular, proteger a la tubería de revestimiento de corrosión, estallido, colapso y esfuerzos durante la perforación, dar resistencia a la tubería de revestimiento, así como soportar a la misma, ¿no?
Bueno, vamos a cementar nuestras diferentes tuberías de revestimiento. Para esto les voy a recordar un poquito qué tuberías de revestimiento necesitamos y para qué las ocupamos, ¿no? Para qué se ocupa cada tubería de revestimiento. Primero sabemos que vamos a utilizar una tubería, una TR conductora, que sus funciones son mantener estabilidad del suelo. Esta TR permite la circulación de fluidos, provee una elevación en la línea de retorno y, o sea, como son las primeras, pues son las de diámetros más amplios, ¿no? Vamos a tener, estas TR son de rápido asentamiento, ya que las profundidades pues son relativamente bajas, y bueno, por medio de la cementación vamos a asegurar esta TR. Se puede cementar de manera convencional o a través del inner string, y en las TRs conductoras vamos a utilizar cementos de alta resistencia, acelerados y densificados. Pero bueno, para aguas profundas específicamente, recordamos que las tuberías conductoras, las TRs conductoras, no las cementamos porque las introducimos por medio de la técnica de yeteo, que fue, bueno, parte de lo que... De las propiedades, ¿no? de perforar en aguas profundas. Después tenemos la TR de superficie, TR superficial, que sus funciones recordamos que son pues, controlar el flujo de fluidos, aislar formaciones inconsolidadas y zonas de pérdida de circulación y proveer soporte para las TRs que siguen. Y bueno, para su cementación debemos tener en cuenta obviamente las características de la tubería, que como su resistencia al colapso y al estallido. Puede ser necesario asegurarla para prevenir que se levante. Y bueno, esta también la podemos cementar por medio de la operación del inner string, que la voy a explicar un poco más a fondo a continuación. Bueno, sabemos que también son tuberías de rápido asentamiento, tienen altas resistencias, se utilizan para esto lechadas tixotrópicas, que bueno, es parte de las propiedades que debemos cuidar dentro de nuestro cemento debido al acarreo de formación y demás. Y bueno, vamos a utilizar tapones superior e inferior, que son como los que mencionó mi compañero anteriormente. La técnica de inner string, como ya lo hemos visto en clase, pues es cementar por medio de la tubería de perforación. Esta técnica se utiliza principalmente porque vamos a prevenir canalizaciones en el casing, en las TRs de gran diámetro. Nos permite ajustar volúmenes de lechada durante la operación y disminuye los volúmenes y tiempos de desplazamiento, por lo cual, bueno, esta técnica se puede utilizar para cementar diferentes tuberías de revestimiento y para optimizar nuestras operaciones. Bueno, también tenemos las TRs intermedia y de producción. Recordamos que para la TR intermedia nos sirve para sellar largas secciones de pozo abierto, para proteger al pozo del incremento del peso del lodo, para sellar zonas que pueden tener gas, agua, sal, zonas de pérdida de circulación y aislar formaciones de altas o bajas presiones. Nos provee un lugar para colgar el liner de producción, y bueno, precisamente el casing de producción o la TR de producción nos aísla zonas de gas, de petróleo, de sal, lutitas, y nos aísla zonas de interés, de fluidos indeseables, y nos provee la oportunidad de cambiar el lodo por el fluido de completación. Bueno, para el diseño de la lechada, vamos a necesitar cumplir con ciertas características. Vamos a tener que cuidar, por ejemplo, la densidad, que debemos verificar que no vayamos a superar el gradiente de fractura, que no vayamos a fracturar nuestra formación debido al cemento. Debemos de controlar la pérdida de fluido, tenemos que cuidar el control de pérdida de fluido, el control de agua libre, que debe ser de 1% o menos y de 0% en el caso de los pozos altamente desviados. El tiempo bombeable, que pues recordamos que es el tiempo que tenemos para que el cemento, antes de que fragúe. La resistencia a la compresión de nuestro cemento una vez fraguado, la reología de este fluido y bueno, cuidar sus características especiales, ¿no? Que dependiendo de las características de la formación en la que estamos y las tuberías que estamos ocupando. Debemos efectuar ensayos previos al trabajo y asegurarnos que la mezcla tenga los aditivos adecuados.
Y bueno, a continuación vamos a hablar de cementaciones forzadas. Bueno, ya explicaron lo que son las cementaciones primarias. Ahora vamos a pasar al subtema de cementaciones forzadas, dentro de las cuales entran lo que son las cementaciones cementación secundaria, dentro de las cuales entran las forzadas, la descolgada y las espumadas. La cementación forzada en sí es una operación en la cual se ocupa inyectar un cemento a presión en el espacio anular, ocupando disparos. Estos previamente realizados en la tubería de revestimiento. ¿Por qué se dice que previamente realizados? Porque antes de realizar una cementación forzada ya se realizó una cementación primaria. Y a eso viene la cementación forzada, a corregir una incorrecta o una cementación primaria sin éxito. ¿Cuáles son otras de las funciones principales de la cementación forzada? Eliminar la entrada de agua de la zona inferior y superior dentro de una zona de hidrocarburos. Reducir la relación gas-aceite por aislamiento de la zona de gas en un intervalo a la par del aceite. También está reparar una fuga de la tubería de revestimiento debido a la corrosión de esta misma, que es obturar roturas en la TR. Y por último, obturar zonas de pérdida de circulación. Dentro de las cementaciones forzadas tenemos ciertas técnicas para llevar a cabo esta, y son únicamente 3: mediante bombeo continuo, colocación del cemento como T por C e inyección posterior, y mediante el uso de empacadores. Después tenemos la cementación descolgada. Esta es muy similar a la cementación convencional. Sin embargo, esta va a variar de la original en cuanto al cálculo de volumen de desplazamiento, ya que en esta se calcula el volumen usando como dato principal el nivel de fluido que hay en el pozo cuando éste se encuentra en equilibrio hidrostático con respecto a la presión de formación. Entonces, con este dato es posible determinar el volumen a desplazar para colocar la mayor cantidad de cemento en el espacio anular. Estos son uno de los factores principales para llevar a cabo la cementación descolgada. Ya lo mencioné, debe determinar el volumen de cemento. Se agrega peso utilizando fluido desplazante. Es importante mencionar que el cemento y el bache desplazante juntos deben juntar una presión o una densidad suficiente para que se equilibre con la presión de formación. El cemento va a fluir desde el interior de la TR hacia el espacio anular. Tenemos casos reales en México, en la zona de Campeche, en el complejo Cantarell. Estos son algunos de los pozos. A nivel internacional también hay muchos países que lo aplican. En Latinoamérica tenemos Colombia, Venezuela, por supuesto México. Y en otros países está Kuwait, Estados Unidos y Abu Dhabi. Por último, la cementación espumada. Estas son echadas de cementos de muy baja densidad. A la cementación espumada también se le conoce como cementación con lechadas ultraligeras. Estas se ocupan en pozos de gradientes de fractura muy bajos o yacimientos depresionados. Esta cementación es muy común en Cantarell. Una propiedad que tiene muy importante esta cementación, este tipo de cementación, es la propiedad que tienen las burbujas, que conforme va aumentando la profundidad, va a ir aumentando la densidad de nuestra lechada. Consideración para el diseño y operación del proceso. Aquí tenemos que la planeación de los fluidos que vamos a ocupar debe ser importante, puesto que los 3 tienen que ser espumados: el lavador, el espaciador y la lechada como tal. Los métodos y técnicas para la inyección del gas, que aquí tenemos un ejemplo: la inyección del nitrógeno por una parte, y por otra parte el cemento con su estabilizador y su surfactante. La secuencia operativa y la explicación de la circulación de los fluidos en los dos diferentes tipos de tubería, liner o tubería larga. Por último, la base del diseño de la operación respecto a la presión. Bueno, aquí quiere decir que nuestra presión de circulación en el espacio anular tiene que ser menor a la presión de fractura. En el primer punto, presión de circulación menor a nuestra presión de fractura para no arriesgarnos a invadir nuestra formación. La presión de poro debe ser menor a la de circulación y la presión de superficie debe proporcionar al inicio de la operación burbujas estables para tener una lechada exitosa. Bueno, ahora procedemos a explicar acerca de los tapones de cemento. Como tal, ¿qué es un tapón de cemento? Son volúmenes de lechada que se colocan en el agujero o en el interior de la tubería de revestimiento.
¿Qué finalidad tienen estos? Bueno, pues como tal, proveen un sello contra flujo vertical de los fluidos o proporcionar una plataforma o soporte para el desvío de la trayectoria del pozo. Aquí vemos cómo dentro del pozo se van como tal poniendo distintos tapones. Ahorita vamos a ver cuáles son los objetivos como tal de cada tapón, y dependiendo de esto va a ser el tapón que vayamos a utilizar. Bueno, dentro de los objetivos ya los habíamos mencionado con anterioridad, y vamos con la primera. Un tapón de desvío, ¿para qué se pone? Bueno, para una perforación direccional. Esto puesto que muchas veces las herramientas no tienen la capacidad de generar la inclinación que necesitamos puesto por la formación. Entonces ponemos el tapón, uno muy fuerte, y que ayude así a la herramienta que necesitamos. Desvío de los arriba del pescado. Bueno, cuando desafortunadamente se nos queda un pescado como en esta imagen, y ya nuestras herramientas de pesca como tal ya no pueden sacar el restante, bueno, entonces ponemos un tapón de cemento como lo vemos aquí, y a partir de aquí se abre una ventana. Esta ventana se va por un lado y posteriormente regresaría a la dirección, ¿no? El tapón de abandono, bueno, como su nombre lo dice, para abandonar un pozo y para prevenir la comunicación entre zonas y migración de fluidos. Como tal, ¿para qué podríamos, cuando abandonamos un pozo? Y para aislar, en este caso, formaciones ya sea suaves o formaciones fracturadas. Y también, por ejemplo, cuando tenemos un manto acuífero, pues obviamente no lo podemos contaminar, y lo que hacemos es de alguna manera tapar esa zona para protegerlo. Después tenemos el tapón por pérdida de circulación. Esto es cuando tenemos, bueno, canalizaciones de fluido que de alguna manera se van por fracturas. Entonces lo que hacemos es tratar de taponar esas áreas. Digo, es algo difícil, pero si se hace bien, sí lograríamos limitar como tal toda esa circulación o esa pérdida de fluido que se está generando. También, bueno, se puede utilizar para proteger formaciones que son suaves y que presiones de más adelante o de otras formaciones puedan afectarlas y a su vez fracturarlas. Posteriormente vemos el tapón para pruebas de formación. ¿Qué se hace? Bueno, aislar la formación por probar, y prueba de formación y por debajo del intervalo por probar. ¿Qué se hace? Bueno, si debajo de la zona a probar tenemos una zona débil, entonces ¿qué hacemos? La protegemos para que la presión que se va a generar aquí al checar esta formación no afecte como tal a esta zona débil. Ahora procedemos a los factores que afecten al diseño de una lechada. Bueno, aquí vemos son algunos: rendimiento, densidad, tiempo de bombeo, calidad del filtrado, agua libre, aditivos y algunas propiedades mecánicas. Bueno, de los principales, el rendimiento. ¿Esto qué es? Nuestro saco de cemento, ¿qué tanta eficacia va a tener? El rendimiento que va a tener como tal ya dentro de la mezcla. Después, bueno, volumen total que rinde el saco de cemento. La densidad, recordemos que tenemos una ventana operativa como la que vemos aquí, y nuestro cemento no puede pasar de nuestro gradiente de fractura, puesto que generaremos otro problema. Y el tiempo de bombeo, ¿esto qué es? Simplemente hasta qué tiempo el cemento es bombeable. Y bueno, tenemos pues se podría decir que una fórmula rápida, que es nuestro tiempo de bombeo va a ser igual a nuestro tiempo de mezcla al soltar tapones, tiempo de desplazamiento y tiempo de seguridad. Posteriormente, ¿qué otra cosa afecta? Bueno, la temperatura, puesto que al cambiar 2 o 3 grados, esto recuerden que afectaría gravemente al tiempo en que fragua nuestro cemento, en que podemos como tal bombearlo. ¿Qué temperaturas tomamos en cuenta? Bueno, la estática y la circulante. La estática, bueno, es la temperatura debido al gradiente geotérmico, y la circulante es la temperatura que depende de la velocidad de circulación. El agua para mezcla, bueno, las características del agua usada para preparar la mezcla o lechar el cemento. Bueno, algunas tienen concentraciones de minerales, etcétera, etcétera. Y bueno, la filtración, recordemos que como tal nuestra formación va a admitir agua, entonces agua del mismo cemento. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta de que esto va a disminuir como tal, bueno, el contenido del cemento, y va a aumentar nuestra viscosidad, por lo que va a afectar también a nuestro tiempo de bombeo.
Y el lodo de perforación, tenemos que saber exactamente qué es lo que tenemos en esta parte para que así nosotros no contaminemos como tal el cemento. Bueno, ¿cómo checamos la calidad como tal de nuestro cemento, de la cementación que ya se hizo? Bueno, por registros geofísicos sónicos. Tenemos las herramientas sónicas, que estas responden a la impedancia acústica del material sólido que se encuentra detrás de la tubería de revestimiento. Bueno, se manda la señal y dependiendo de la respuesta que se obtenga, se van generando como tal nuestro registro y dependiendo de la onda acústica que se genere. Bueno, otra forma, nuestra prueba de goteo. Esta en general es empleada para evaluar la cementación primaria de una tubería de revestimiento y para estimar el gradiente de la presión de fractura. Como tal, bueno, esto sabemos que es agregar presión a una determinada zona y de ahí nos daríamos cuenta si tenemos como tal alguna canalización. Bueno, como podemos ver, la cementación como tal es de suma importancia en el desarrollo de todo nuestro pozo, puesto que eso va a depender de la estabilidad que tenga el mismo y la mantención como tal de los fluidos que deban estar adentro. Y creo que es una de las partes más importantes que deberíamos de analizar y de llevar correctamente. Eso creo que ha sido todo y gracias por su atención.